Hola, yo soy Belén y este es mi trabajo sobre montaje y postproducción básica en Photoshop utilizando una imagen renderizada y una imagen CAD para conseguir una estética más arquitectónica y técnica de ambas imágenes. La primera imagen es esta de aquí, que es un render interior, y a partir de esta imagen fui integrando diferentes elementos decorativos y siluetas para hacer la escena más realista y dinámica. Para añadir personas en PNG, importé una imagen con fondo transparente directamente en Photoshop y la coloqué utilizando la herramienta de transformación libre con Control T para así poder ajustar su tamaño y escala a la imagen y que no saliera desproporcionado. Esta fue la persona. Y bueno, en mi caso aparecía con fondo en ella, por lo que tuve que utilizar una máscara con esta función de aquí que me permitió pues eliminar ese fondo y además podría modificar la saturación, la luminosidad, etcétera, de la persona sin modificar el resto de la imagen. Vale, con las máscaras de capa, además la utilicé pues para ocultar algunas partes de algunos elementos sin borrarlos o para superponer. En este caso, la persona aparece por encima de la mesa, por lo que tuve que utilizar una máscara que con la imagen original del render se, se selecciona el objeto que se quiere aislar y una vez seleccionado, que lo hice con la herramienta de pincel, creé una máscara de ese objeto y se aísla del resto. Por lo que si la colocamos, ya aparece la persona detrás. Después de esto, ajusté el color de las personas y algunos elementos decorativos para integrarlos con la iluminación del render y para ello utilicé capas de ajuste como tono, saturación, niveles y filtro fotográfico que se hacen con esta función de aquí abajo. En mi caso pues eso, utilicé las que acabo de mencionar que me permitían pues modificar la iluminación, el contraste y el color de una manera que no me afectase a todo. Por ejemplo, a la persona le quité luminosidad y le añadí un poco más de saturación para ir más acorde con el fondo. O, por ejemplo, también modifiqué algunos colores para crear una combinación diferente. Un ejemplo de esto es la pecera del fondo, que parece muy artificial, por lo que le bajé la saturación y así parece pues, más natural porque era un verde bastante radioactivo. O, por ejemplo, cambié el color del sofá para ver cómo quedaban los dos del mismo color, modificando, pues como digo, su tono y su saturación. También los cojines o incluso la alfombra. Algo muy importante para que esto de cambiar el tono, la saturación, etcétera, funcione, es separarlo todo en capas y tenerlas bien ordenadas y nombradas. En el caso de la mesa, si la capa se encuentra por debajo de la persona, no aparecerá debajo la persona, sino que irá superpuesta. También pinté algunas sombras, por ejemplo en la persona, para que no pareciera tan pegada directamente mediante el pincel y con una transparencia en el color. Además de creando una capa aparte. Finalmente realicé algunos ajustes generales de color y contraste sobre toda la composición, utilizando capas de ajuste globales situadas en la parte superior del PSD, aquí. Y con ello pues conseguí unificar la iluminación, el tono y la atmósfera general de la imagen. Ahora pasamos a la segunda imagen, que en este caso es esta de aquí. Esta es la imagen sin nada, la base en CAD. Y comenzamos
primero eliminando el fondo. ¿Qué se hace? Primero duplicamos la capa y en la duplicada cambiamos el ajuste de normal a multiplicar y el fondo desaparece. En este caso no se aprecia porque está la copia debajo. Ahora hace falta colocar un relleno en el fondo porque si no pues se vería así. Por lo que pues añadimos un relleno de color mediante una capa de ajuste y color uniforme. Una vez conseguido esto, lo que haremos será ir colocando texturas. Cogemos una imagen de cualquier textura en formato PNG y la colocaremos directamente en el Photoshop, ocupando el espacio que queramos llenar, pero poniéndola por debajo en el apartado de las capas. Mediante la herramienta varita mágica seleccionamos una zona, la que queramos con esa textura, que estará debajo, siempre con la capa CAD seleccionada, y debajo estará la textura. Y tras seleccionarla, iremos a la capa de la textura y le daremos a la función de máscara. De esta manera, la textura se adaptará a la forma y no aparecerá en todo el recuadro. Y así es como he finalizado el proyecto, poniendo cada textura en su lugar. Y eso es todo. Gracias.